This meeting is being recorded. Ahora sí, muy buenas noches con todos. El día de hoy, esta noche, vamos a continuar con materia transigible. Vamos a terminar con materia no transigible. Es una clase corta en honor al día viernes y nos vamos de largo sin hacer el receso, contando que el día de ayer tampoco hicimos receso. Así que vamos a descansar un poco. Ya que es viernes, todos estamos cansados de la semana de trabajo, así que para hacerle cortita, entretenida, y nos vamos a descansar hasta el día lunes. ¿Sí? Entonces entramos directamente en materia. Permítame un segundo, abro la presentación nada más. Listo. Bueno, el día de ayer estuvimos conversando sobre materia transigible. Y en resumen podríamos decir que no se puede transigir sobre derechos, ¿sí? Habíamos hablado, lo último que hablamos fue en familia, retomando lo del día de ayer, ustedes saben que los derechos no son transigibles, pero las formas sí. Entonces traigo esto a colación porque hoy vamos a empezar con el tema laboral. Ustedes saben que los derechos del trabajador son irrenunciables. Pero ¿qué se puede mediar en temas laborales? La forma de pago de una liquidación, la forma y el plazo de pago de una jubilación, la forma y el plazo de pago de remuneraciones, sueldos o salarios atrasados, la forma de pago de utilidades, por ejemplo, o algún tipo de controversia, saliendo del tema monetario, algún tipo de controversia entre trabajadores y empleadores o entre trabajadores, cualquier tipo de conflicto que sea no monetario, podríamos decirlo, conflictos de índole laboral, yo que sé, algún tipo de malentendido, el conflicto que fuera que no sea de tipo monetario. Como les había dicho, les insisto en esto, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero se puede mediar la forma y el plazo de la liquidación laboral, la forma y plazo de la jubilación, de remuneraciones atrasadas o el plazo y la forma de pago de utilidades. Sí, nuevamente les insisto, no puedo renunciar a mi derecho a percibir utilidades, no puedo renunciar a mi derecho a percibir una jubilación o renunciar a remuneraciones atrasadas que fueron devengadas, pero sí puedo mediar la forma y el plazo en que se me van a cancelar esos haberes, utilidades, jubilación, les insisto en eso. ¿Sí? Que les quede bastante claro ese tema porque repito, los derechos del trabajador son irrenunciables. ¿Sí? Ese es el tema laboral. Ahora nos vamos a un tema mercantil, que como les decía, es lo más común. Mercantil, ¿qué quiere decir? Títulos de crédito. Sí, Juan Carlos. Buenas tardes. Con el tema laboral, el tema de las indemnizaciones por despido intempestivo, ese es un tema que me gustaría algún tipo de aclaración adicional, porque normalmente el despido intempestivo se considera que es un tema todavía en discusión, en el que el derecho todavía no está establecido. ¿Podríamos negociar el hecho de la existencia o no del despido y la indemnización que correspondería? Nuevamente, si es que hay un conflicto de esa naturaleza, por ejemplo, si hay o no hay, para determinar si hay o no hay un despido intempestivo, es un ámbito de la justicia ordinaria. Sin embargo, sí podrían mediar respecto de la forma y el plazo en que se le va a pagar la indemnización si fuera del caso. Michael Vaca, perdón, tiene la palabra, está alzando la mano. Buenas noches con todos. He tenido una duda sobre respecto al tema laboral propiamente. ¿Se puede tratar el tema de salarios en este caso? Por ejemplo, un trabajador de una empresa privada X percibe un salario de $800 y se le quiere rebajar por X motivo que el trabajador y ellos acuerdan a 600. ¿Se puede realizar eso? Siempre y cuando
sea menor que el salario básico? Son derechos adquiridos. Sin embargo, hubo esta excepción. Ustedes recordarán por la ley humanitaria, si no estoy equivocada en el nombre, que permitió que se rebaje la remuneración bajo ciertos parámetros en esta ley humanitaria por el tema de pandemia. Sin embargo, los derechos son siempre progresivos. Ese es el tema en cuanto a remuneraciones y salarios. ¿Sí? Listo, gracias. Continuando, como les decía, en temas mercantiles. En temas mercantiles es básicamente títulos de crédito, pagarés, cualquier tipo de títulos ejecutivos, letras de cambio, incluso las deudas por cheques, siempre y cuando del análisis que haga la persona no constituya delito. Cuando constituye delito ya estamos hablando de otra cosa. Pero la deuda, en general, cualquier tipo de deuda es negociable. Cualquier tipo de deuda. Si es que consta en un título ejecutivo, con más razón. Si consta en una letra de cambio, consta en un pagaré, se puede negociar. Ustedes saben, como les estuve dando el ejemplo el día de ayer, yo puedo, si es que soy la acreedora, puedo incluso condonar deudas, puedo condonar capital, puedo reducir, aumentar plazo, eh, cualquier tipo de negociación es válida, por eso estamos hablando de que en mercantil es muy transigible todo, porque estamos hablando básicamente de dinero, no de derechos, sino de dinero. Y en ese caso, así conste en el título de crédito que me debe tanto de capital y tanto de interés, yo puedo incluso rebajar el capital, condonar intereses, lo que mejor me parezca en ese tema para llegar a un acuerdo. Lo puedo hacer sin ningún tipo de restricción. Si quiero, puedo condonar toda la deuda. Está en todo su derecho la persona, el acreedor, en negociar de la mejor manera. Como les digo, aquí estamos hablando básicamente de dinero, no de derechos, así que cualquier acuerdo al que lleguen respecto a deudas, a títulos ejecutivos en temas mercantiles es perfectamente válido. Estamos hablando básicamente de dinero. No estamos hablando sobre derechos, no estamos hablando de temas que son irrenunciables. En temas mercantiles y en general en deudas en general, solo hablamos de dinero. Y ahí cualquier acuerdo es válido siempre y cuando las dos partes consientan en ello. Ustedes saben que en mediación no hay imposición de nada, son acuerdos voluntarios a los que llegan las partes. No hay imposición de ningún tipo. Y si llega a un acuerdo respecto a esta materia mercantil, respecto a una deuda, el acreedor y el deudor, y están de acuerdo y firman un acta de acuerdo total, entonces es perfectamente válido en este tema de deudas. ¿Hay alguna pregunta en tema de mercantil, deudas? No, si no hay ninguna, vamos a hablar sobre conflictos vecinales y condominiales. Ahí, en cambio, no estamos hablando necesariamente de deudas. De deudas sí, porque se puede mediar respecto de alícuotas. Hay un copropietario que tiene alícuotas atrasadas y podemos llamarlo a mediación para mediar la forma y el plazo de pago de esas alícuotas atrasadas. Sí se lo puede hacer, se lo puede llevar a mediación. Estamos hablando básicamente de dinero nuevamente, pero es una deuda respecto del condominial o vecinal, digamos, pero sí se lo puede hacer respecto a alícuotas atrasadas. Ahora, hay otros temas vecinales y condominiales que no son de dinero, como por ejemplo, conflictos entre vecinos, eh, por temas de ruido, por temas de tratos. Tenemos conflictos entre vecinos por el uso de áreas comunales, por daños digamos, que se haga en propiedad comunal. Ustedes saben, por ejemplo, en edificios, las propiedades comunales son los pasillos, ascensores, terrazas comunales o jardines. En ese tipo de propiedades hay estas áreas comunes que pueden haber sufrido algún daño
O hay otros, por ejemplo, cuestiones de vecinos ruidosos o en respecto a algún tipo de trato, de algún tipo de desaveniencia, algún conflicto que esté generándose entre los vecinos, entre los copropietarios de un edificio, de un conjunto, de alguna urbanización que tenga este tipo de relación vecinal. Sí, ahí en este caso podemos hablar de dinero, sí, como les decía, que son alícuotas atrasadas, o de cuestiones no monetarias, como las relaciones entre vecinos, como les acabo de, de exponer. ¿Alguna pregunta sobre este tema vecinal? Correcto, Perdón, si no una hay ninguna pregunta, pregunta. ¿Sí quién está hablando? No Alexandra. le. Alexandra, cuénteme. Mira, en este tema de conflictos vecinales, por ejemplo, existe el tema de las contravenciones penales que son, por ejemplo, que existen así, que son conflictos igual entre vecinos, que son insultos, por ejemplo, entre ellos, porque tienen estos conflictos a sí mismos por un tema de ruido o porque no respetan algún tema entre vecinos. Esto de aquí que constituye como una contravención penal se puede constituir a esto que usted explicó como conflictos vecinales, o cuando ya hay insultos, ya Estamos esto ya hablando de no temas iría a penales. mediación. Si ya estamos hablando de temas penales, hay una sola excepción, que eso vamos a hablar más adelante, que está en el COIP. La regla general es que en penal nada es transigible, nada, excepto lo que nos dice un solo artículo del COIP que vamos a ver más adelante. Ok, listo. Gracias, Alexandra. Sí, nos adelantamos un poquito porque sí vamos a hablar del COIP y de lo que nos dice sobre los delitos, pero eso ya nos estamos adelantando. Antes de entrar en materia no transigible, que es lo penal, que les dije, nada es transigible en penal, excepto lo que nos dice el COIP en un artículo, que eso ya lo vamos a ver. Ahora, regresando a lo que sí es transigible y continuando con lo que habíamos dicho de la convivencia vecinal, tenemos la mediación educativa. Ahí, al igual que en este de temas vecinales, tenemos temas transigibles que son monetarios y temas que no son monetarios. Por ejemplo, monetario puede ser que yo le puedo convocar a mediación al, al padre de familia que está en deuda de pensiones educativas atrasadas. Nuevamente estamos hablando de dinero, deudas sobre pensiones educativas atrasadas. Yo le puedo convocar a este padre de familia a mediación para mediar sobre la forma y el plazo en que va a pagar las pensiones educativas atrasadas, hablando de dinero. Si hablamos de temas no monetarios, tenemos conflictos entre estudiantes y profesores, conflictos entre padres y profesores, conflictos entre estudiantes o conflictos entre maestros incluso. Puede ser que tengamos este tipo de conflictos. Verónica Cordero está alzando la mano. Hola, perdón. Hola, doctora. Buenas noches, compañeros. Una pregunta que se me está escapando del conflicto vecinal. Si es que quiero yo, por ejemplo, hacer una mediación porque vivo en un condominio, pero está registrado, por ejemplo, en el MIES o cualquier condominio urbanización, ¿a quién tengo yo, o sea, como mediador que invitar a que represente al condominio? Dependerá del conflicto. Si es que es un conflicto, por ejemplo, si es que estamos hablando de deudas de alícuotas atrasadas, será al presidente o o al administrador, depende de los estatutos de ese conjunto o de ese edificio, quién es el representante. Muchas veces es el administrador, pero ahí sí tiene que verificar quién es el que tiene la calidad de representante legal. Ya, Si es que es entre doctora. vecinos, claramente a los dos vecinos. Claro, y si es que, por ejemplo, yo siento algo en un barrio, por ejemplo, en un barrio, ¿quién es el representante legal? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una actividad que se ha organizado en el barrio, me invento. ¿A quién yo invito para que represente al barrio? ¿Habrá algún tipo de comité si es un barrio que no constituye edificio o conjunto,
ya será con el organizador del evento. Ya, doctora, gracias, muy amable. Gracias, Verónica. Bueno, retomando la mediación educativa, les decía que hay los temas monetarios, que son las pensiones educativas atrasadas, que puedo mediar la forma y el plazo en que se van a cancelar, y también temas no monetarios en los que estamos hablando de problemas o conflictos entre estudiantes y profesores, entre padres y profesores, o entre profesores incluso. En este caso, como les digo, hay lo monetario y lo no monetario. Dependiendo de qué tipo de conflicto tengamos entre estudiantes y profesores, entre padres y maestros, podemos hacer cualquier sesión de mediación respecto a esto. Les adelanto que aquí tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de menores de edad. ¿Sí? Entonces, si tenemos por ejemplo, como les decía ayer, algún tipo de conflicto por algo que pueda constituir un delito, como por ejemplo un abuso sexual, una violación, eso claramente no es mediable, no es transigible, tiene que ir directamente a la autoridad que debe conocerlo, que es la fiscalía. No cabe ningún tipo de mediación respecto de delitos que, bueno, me vuelvo a adelantar, solo un artículo específico del COIP nos dice que se puede transigir en materia penal, el resto no. Entonces aquí, retomando la mediación educativa, tenemos que analizar qué tipo de conflicto es. Por ejemplo, lo más común es el peinado, digamos, de algún estudiante, que el padre le defiende, el profesor no está de acuerdo, que eso lo podemos mediar. Algún tipo de desaveniencia entre estudiantes, que ustedes saben, no, puede ser que no se lleven bien, que haya habido algún tipo de roce, lo podemos hacer. Pero si ya estamos hablando de temas que pueden o podrían, o nosotros presumimos, si no somos abogados o alguien nos asesora y nos dice esto puede constituir un delito, no se puede mediar, tiene que ir directo a fiscalía. Geraldine Mindal Solomano. Muy buenas tardes. Sí, mi pregunta iba con el tema de pensiones atrasadas. ¿Hay un mínimo y un máximo del monto o del número de pensiones que no No, pueden estar canceladas para iniciar un proceso? no, puede estar atrasado incluso una, o puede estar atrasado años, ya dependerá de la institución educativa que quiera accionar la mediación y le puede llamar al padre o madre de familia para que medien la forma y el plazo que va a pagar sus pensiones atrasadas. Puede ser de una en adelante, solo pensiones educativas atrasadas, ni mínimos ni máximos. Al igual que, como les hablaba en temas monetarios, el título de crédito, por ejemplo, un pagaré puede ser desde $1 a lo que sea. Estamos hablando de temas monetarios, no hay ni mínimos ni máximos. Verónica Cordero, ¿alzó la mano? Sí, doctora, disculpe una preguntita. De pronto, si es que me corrige, tal vez estoy mal, cuando hay alguna desaveniencia entre menores de edad, es decir, entre algún pleito que tengan los guaguas en las instituciones educativas, ¿van a mediación sus representantes? Los niños no, ¿verdad? Claramente sí, sí, los padres, porque imagínense mediar con niños, no están totalmente formados. Los niños podrán, dependiendo de la edad, podrán dar su punto de vista o contar su versión de los hechos, dependiendo, como les digo, de la edad, de su desarrollo emocional, pero los que tienen la representación legal de los menores de edad son los padres, así que serán los padres los que tienen que acudir. Y les repito, los menores de edad, los adolescentes, pueden acudir a dar su versión o dar su punto de vista, pero el representante legal de este menor de edad son sus padres. No sé si quedó claro en Sí, este. gracias, doctora, muy amable. Ok, muchas gracias. Bueno, y ahorita adelantándonos un poquito, vamos a ver en temas de, ya entrando lo que les había adelantado en temas penales. En la regla general es que nada es transigible en materia penal, excepto, y es la única excepción, el artículo 663 del Código Integral, del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 663.
Nuevamente les repito, nada es transigible en materia penal, nada, ningún delito, excepto el artículo 663. ¿Qué nos dice el artículo 663? Nos dice que cuando procede la conciliación en materia penal. Dice, la conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos, y son solo tres. Tres casos son en los que procede la conciliación, que se lo llama aquí, o la transigibilidad de materia penal. Solo en estos tres casos. En delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años. Número 1. El número 2, delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte ni de lesiones graves que causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano. Este es el caso más frecuente cuando hay un accidente de tránsito que únicamente hubo daños materiales. Ahí sí se puede llegar a una mediación en materia de tránsito, porque está contemplado en el COIP. Y el número 3, delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. Esos son los únicos 3 casos en que procede la transigibilidad en materia penal. Y tenemos dentro de este mismo artículo una excepción que dice, se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado. Es decir, no puedo mediar en delitos de peculado, cohecho, concusión o tráfico de influencias. Esos son los delitos contra la eficiente administración pública. Delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, es decir, asesinato, homicidio, etc. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva, lo que les decía, abuso sexual, violación, etc. Y los delitos de violencia contra la mujer. En estos casos no procede la transigibilidad o la conciliación como lo llama el COIP. Entonces, esto quiero que quede muy claro, por favor. En materia penal, nada es transigible, excepto lo que nos dice el artículo 663, esos 3 casos, y están excluidos de manera definitiva los delitos del último párrafo de este artículo. Me pareció que alguien alzó la mano, no. No, nadie alzó la mano. Entonces, les repito, en materia penal, nada es transigible, excepto lo que nos dice el artículo 663 del COIP, que nos da 3 casos. El segundo es el más común, que es en tránsito, y en tránsito no todo es transigible, sino lo que nos dice aquí, los delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. Eso es bastante común, la mediación en materia de tránsito, cuando estamos hablando únicamente de daños materiales, porque aquí lo excluye los que tienen resultado de muerte, los que tienen resultado de lesiones graves. Cuando hay únicamente daños materiales, procede la transigibilidad o la conciliación, como lo llama el COIP. Este es el caso más común en tránsito. El caso más común en materia penal es tránsito. Y dentro de tránsito, únicamente este tipo de delitos. Lo pueden revisar, es el artículo 663 del COIP. Ahí está especificado cuáles delitos sí procede la conciliación y de estos, cuáles están definitivamente excluidos, porque en el numeral 1 nos deja abierto a los delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años. Y en el número 3 igual lo deja abierto en delitos de la propiedad cuyo monto no excede. Y en el párrafo final excluye cuáles son los delitos que definitivamente no son transigibles. Los de administración pública, que les digo que son peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, etc. Delitos contra la inviolabilidad de la vida, homicidio, asesinato, etc. Delitos contra la integridad sexual, ustedes saben, violación, abuso sexual, etc. Y la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Estos están definitivamente excluidos y lo que sí quisiera que se lleven es que está todo excluido de la mediación. Únicamente lo que nos dice el 663 del COIP y nada más. En materia penal, nada es transigible, excepto lo que nos indica el artículo 663, bajo esos parámetros que nos da, porque la conciliación puede presentarse hasta antes de la etapa de instrucción fiscal.
si se pasó de la etapa de instrucción fiscal, ya no procede la mediación o la conciliación, como lo llama el COIP, así se trate de un delito de tránsito que únicamente tuvo resultados de daños materiales. Solo bajo esas condiciones, por ese tipo de delitos y excluidos de esos, eso es lo único que se puede conciliar en materia penal. Todo lo demás no es susceptible de mediación, no es susceptible de transigibilidad. Eso quisiera que se lo lleven muy claro porque es bastante común que acudan personas a los centros de mediación y quieran mediar, por ejemplo, en delitos de violencia contra la mujer. Dices que ya nos contentamos y queremos hacer un acta donde dice que yo no le he hecho nada. No cabe, no cabe. Eso es netamente un delito que sabrá la fiscalía llevarlo a cabo. No procede en ningún caso la mediación, excepto lo del artículo 663. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta en mediación penal, en temas penales? Víctor. Sí, doctora, una consulta en el tema de tránsito. Ujú. Clarísimo en el tema de que se puede mediar, es transigible solo cuando hay daños materiales y cuando no hay lesiones graves o muerte de la persona. Pero ¿cómo se puede cuantificar el valor del daño material para llegar a un acuerdo, a una mediación? Hay un estudio técnico mecánico, una pericia que se puede pedir del técnico mecánico de los daños, del resultado de los daños materiales, y con eso pueden ir a mediar, porque básicamente estaríamos hablando de temas monetarios. Vaya, muy amable, gracias. Gracias, Víctor, muchas gracias. Bueno, seguimos con el tema, ya entramos a los no transigibles. Quise entrar a través de lo penal porque no es transigible excepto lo que nos dice el artículo 663. Entonces, vamos a hablar, Betsaida Montero, alzó la mano. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. ¿Es transigible el asunto de la multa que se da en los delitos penales? De igual manera, ¿es transigible la indemnización que se da en los delitos penales ya en sentencias determinadas? No, nada, no, definitivamente no, porque la multa es orden de un juez. Yo no le puedo decir, no sea malito, rebájeme. Es la multa, es orden judicial. No le puedo llevar a mediación por ese tema. Pero podríamos plantear fórmula de pago sin pedir que se dé Claro, se dé pero una eso ya rebaja. es ante el juez. Eso ya es ante el juez. Si usted por X razón tiene una sentencia y tiene una multa, eso lo tiene que hacer ante el juez. Porque ya estamos hablando de una orden judicial, de una multa que procede de una sentencia. Ya, y de las indemnizaciones que se dan. Igualmente, ante el juez. Porque, como le repito, estamos ya hablando de una orden judicial. Y una sentencia es una orden judicial. No cumplir una sentencia es delito. Entonces, si usted, como le digo, tiene una multa o le condenan a una indemnización, usted tiene que, ante el mismo juez, hacer valer estos derechos o hacer estas peticiones, pero no es susceptible de mediación. Carmen Oña, alzó la mano. Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, estimada maestra. Sí, yo solamente quería para acotar un poquito nomás a la duda que tal vez vayamos a tener, pero el artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal, aparte del acuerdo que lleguemos en una audiencia de conciliación como mediadores, cuando el proceso ya está en la vía ordinaria,
el juez en sentencia, pues aparte de que ya nos mandan a pagar en el centro de mediación, nos mandan una multita con el artículo 70, porque eso es de ley, ¿no? Entonces, eso para no olvidarnos y no confundirnos, y también para retroalimentar esta hermosa clase. Sí, maestrita. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias del aporte. Efectivamente, eso en materia penal, si ya estamos hablando de órdenes del juez, es ante el juez a quien tiene que pedir, si es que desea fórmula de pago o plazo, es ante el mismo juez, porque ya estamos hablando de órdenes judiciales, no le puedo transigir al juez en ese sentido. Y sí, continuando, como les dije, ya entramos a materia no transigible, pero antes de eso, perdón, quería hablarles de la mediación en materia tributaria. Antes de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que entró en vigencia el 29 de noviembre de 2021, no era susceptible de mediación en materia tributaria. Desde esta fecha, desde el 29 de noviembre de 2021, en virtud de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, se instauró la mediación en materia tributaria. En el Ecuador ya es posible mediar en materia tributaria desde esa fecha. ¿Y cuáles son las condiciones? Eso está en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Ahí están las condiciones, qué tipo de deudas tributarias se pueden mediar, cómo, dónde, cuándo, está en esa ley. Y además, en el instructivo para la aplicación de la transacción en materia tributaria, que está vigente menos de 2 meses, fue aprobado el 25 de julio de 2022. Este instructivo es el número es el número NAC de GERSEC 2 C22, número 36, emitido por el director general de rentas internas el 25 de julio de 2022. Como les digo, es una materia muy nueva en el Ecuador, en la mediación en materia tributaria. Es extremadamente nueva, ni siquiera tiene un año de haberse instaurado. Entró en vigencia por la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal el 29 de noviembre de 2021. Si tienen curiosidad por ello, pueden revisar esta ley. Son algunos artículos donde nos dice qué tipo de deudas tributarias se pueden mediar, en qué condiciones, bajo qué parámetros, qué se puede mediar y qué no, si se condona deudas o no. Está todo ahí en esta Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal para que lo puedan revisar si es de su interés la materia tributaria. Y igualmente esta resolución, que como les digo es nuevísima, del 25 de julio de 2022, es el instructivo para la aplicación de la transacción en materia tributaria. Esa igual la pueden revisar, es nuevísima. Si es de su interés la materia tributaria, la pueden revisar. En esta clase no vamos a profundizar la forma y las condiciones de la materia tributaria porque no es de nuestro caso, no es de nuestro interés en esta materia, pero sí quiero que sepan que existe la mediación en materia tributaria desde hace menos de un año y se lo puede aplicar observando la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal y este instructivo y otros instructivos conexos, porque hay una obligación también de los centros de mediación que llevan estos temas tributarios a reportar. Tienen que reportar una serie de cosas que esas son legislaciones conexas. Como les digo, no vamos a profundizar porque en este caso no es de nuestro interés. Lo que sí es de nuestro interés es saber que sí hay transigibilidad en materia tributaria desde hace menos de un año. Sí hay transigibilidad. Y las condiciones, si tienen curiosidad de este tema, lo pueden revisar. Está en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal y en este instructivo para la aplicación de la transacción en materia tributaria. Así que pueden revisarlo ahí. Antes no existía esta mediación en materia tributaria. Desde el 29 de noviembre de 2021 ya existe y se lo aplica para deudas tributarias. ¿Sí? Entonces, eso es ahora que, imagínense, antes no era transigible, ahora sí lo es. Bajo las condiciones que nos da la ley, el reglamento y este instructivo, pero ya existe, ya es posible bajo las condiciones que nos da esta ley.
Ese es la mediación en materia tributaria. Ahora, ¿qué no es materia transigible? ¿Qué no es transigible? Lamentablemente, no existe un catálogo donde nos diga el legislador o en la normativa ecuatoriana que nos diga esto de aquí sí es transigible y esto de acá no es transigible. Lamentablemente, la transigibilidad y lo no transigible está disperso en la normativa, pero sí podemos hacer como una regla. Se puede transigir siempre y cuando no se vulnere derechos, siempre y cuando no renuncie a derechos. Como les decía ayer, yo puedo negociar la forma y el plazo en que se me va a pagar el derecho de alimentos que yo tengo, pero no puedo renunciar al derecho que yo tengo a percibir alimentos o a visitas. Ahora, por ejemplo, ¿qué no es transigible? Algo expreso que nos dice el Código Civil en el artículo 2352, que dice, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. ¿Por qué no se puede transigir sobre el estado civil de las personas? ¿Quién nos puede ayudar en este tema? Bueno, ¿por qué no se puede transigir sobre el estado civil de una persona? Porque no depende de la voluntad de la persona. Yo no puedo elegir ser viuda, no puedo elegir una vez divorciada, yo quiero volver a ser soltera, no lo puedo ser. ¿Sí? Eso no depende de la voluntad, no puedo transigir, no puedo ponerme de acuerdo en el divorcio y decir, ya no queremos ser divorciados y no queremos volver a ser solteros. Básicamente es eso, no puedo yo transigir en algo que no está dentro de mi voluntad, de mi autonomía. No puedo yo transigir en el estado civil, no puedo yo elegir que en mi cédula me pongan viuda, soltera, casada, divorciada. No puedo. Eso no es transigible, no nos podemos poner de acuerdo con mi ex marido para no ser divorciados y no ser solteros. No puedo. El estado civil no está en mi voluntad. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora igual, ya les había dicho ayer, me adelanté un poquito en tema de familia, los derechos no son transigibles. Los derechos no se compran ni se venden. Los derechos no están en el comercio. O sea, no puedo vender un derecho mío. Yo no puedo vender mi derecho a que me presten alimentos, por ejemplo. Soy menor de edad y mi papá me debe prestar alimentos. Yo no puedo vender ese derecho. No lo puedo comprar. No está en el comercio los derechos. Los derechos ni las personas están en el comercio. Yo no puedo vender una persona, no puedo negociar una persona. No está en el comercio. Todo, el derecho no está en venta ni se puede comprar. Pero lo que sí puedo transigir nuevamente es la forma en que me van a prestar esos derechos. Como les decía, alimentos, visitas, tenencia, es la forma, el plazo, sí, pero no el derecho como tal que yo tengo a percibirlo. Y les había adelantado que siempre existe una confusión entre la patria potestad y la tenencia. La patria potestad no es transigible. ¿Sí? Según el Código de la Niñez y Adolescencia, no puedo transigir sobre la patria potestad. No se puede transigir sobre la patria potestad. ¿Por qué? ¿Quién tiene una idea de por qué no puedo transigir sobre patria potestad? Doctora, porque la patria potestad es el derecho de los padres. Exactamente. Perdón, muchísimas gracias, Alexander. Exactamente. Esa es la razón. La patria potestad es un derecho de los padres sobre los hijos. Patricia, ¿alzó la mano? Sí, sí, doctora. Buenas noches con todos, compañeros. Bueno, me queda claro que la patria potestad es evidente que no se puede, mediar. No sé si de pronto me salgo del contexto, pero es una duda que me surgió.
¿sí puedo mediar una autorización de salida del país? No, no, porque la autorización de salida del país se hace ante notario o una autorización judicial. Ok, La muchas autorización gracias. de salida del país no se puede mediar. Si están los dos padres de acuerdo, lo harán ante un notario. Si hay oposición de uno de los padres, se hará judicial. Pero mediar sobre autorización de salida del país, no. Eso únicamente es el Código de la Niñez y Adolescencia prevé que se haga ante notario público o autorización judicial, o sea, vía acudir a la justicia ordinaria. No podemos mediar autorizaciones de salida del país. No se puede hacer eso. Bueno, como les decía, y retomo lo que les dije ayer, la patria potestad no, como lo dijo muy bien nuestra compañera, no podemos mediar sobre eso porque es el derecho de los padres sobre los hijos. Si es que hay algún conflicto sobre patria potestad, lo resuelve el juez en vía ordinaria, siguiendo el Código de la Niñez y Adolescencia, donde está los casos en que se pierde la patria potestad y todo lo demás. Eso ya es vía judicial netamente. ¿Por qué? Porque es un derecho de los padres sobre los hijos. Ahora, la tenencia sí, porque se le confía el cuidado a uno de los padres, pero no puedo yo vender el derecho a la tenencia. Lo que sí puedo, como les decía, es negociar la forma o ponerse de acuerdo entre los dos padres quién va a tener la tenencia, ¿sí? ¿Quién va a ejercer en ese caso la tenencia? Pero eso no significa que el padre que no tenga la tenencia haya perdido la patria potestad. Hay que diferenciar. No sé si ya estaban alzadas las manos de Betsaida y Carmen o desean participar. Sí, yo quería participar, maestra, porque el día de Bueno, ayer usted nos explicó que el derecho de los padres sobre los hijos, o sea, usted nos dijo que no podemos decir, bueno, hoy día quiero ser papá o hoy día quiero ser mamá y ya mañana ya no. Entonces, esa situación nos quedó bien claro, bueno, al menos a mí sí me quedó bien claro lo que es la patria potestad. Entonces, era muy distinto con la tenencia, ¿no? Entonces, usted nos explicó que únicamente, por ejemplo, para hacer una salida del país, lo debemos de hacer a través de una notaría pública cuando haya la voluntad de las partes. Hey, mamá, a ver, si quiero que mi hijo se vaya a otro país, llevándose, qué sé yo, con la mamita o el papito, entonces se va a ir con el papá. Pero si es que no existe esa voluntad, lo único que tenemos que hacer es por la vía ordinaria. Sí, entonces a mí me quedó bien claro haciéndole la relación de que hoy no puedo decir sí voy a ser papá y mañana ya no quiero. Entonces sí me quedó bien claro. Gracias, maestra, por la explicación. Con ese ejemplo me quedó. Gracias, muchísimas gracias, Carmen. Sí, efectivamente, la patria potestad, perdón, que es el derecho de los padres sobre los hijos, yo no lo puedo comprar, no lo puedo vender, ni puedo decir hoy sí, mañana no. Es la pérdida, perdón, de la patria potestad está arreglada en el Código de la Niñez y Adolescencia, y si hay algún tipo de conflicto sobre la patria potestad es únicamente vía judicial. No hay otra alternativa, porque ya estamos hablando de derechos. ¿Sí? Entonces, pasando igual en no transigible, aunque ya lo hemos hablado, es los derechos de los trabajadores. Ustedes saben que todos los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No puedo renunciar a mi liquidación, no puedo renunciar a percibir un salario, no puedo renunciar a percibir utilidades, no puedo renunciar a percibir jubilación. Todos los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No puedo renunciar, no puedo venderlos, no puedo comprarlos. Nuevamente, los derechos ni se compran ni se venden, son innatos a la persona. Y siempre por disposición constitucional, los derechos son progresivos. Si no hay retroceso de derechos. Ahora, ¿por qué lo decimos esto? Porque también hay casos en materia laboral en que dicen, bueno, no importa que no me dé las utilidades, pero que me pague los sueldos. No, no puedo renunciar a percibir utilidades. Lo que sí puedo hacer es negociar el plazo, negociar la forma en que me va a pagar, si no es en dinero, yo que sé, en algún bien, si yo estoy de acuerdo, la forma, pero nunca el derecho. Yo no puedo consentir como mediadora en que haya
una acta de mediación donde una persona renuncia a un derecho, y peor, un derecho irrenunciable, que como les digo son los de los trabajadores, el derecho a percibir un sueldo, el derecho a percibir utilidades, el derecho a vacaciones, el derecho, cualquier tipo de este tipo de derechos, de la jubilación de los trabajadores, todos los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No puedo consentir en que haya algún acta de mediación donde estemos hablando de temas de renuncia de derechos. No existe, no lo podemos hacer en mediación. Si hay algún tipo de conflicto en algún derecho, como el de la patria potestad, por ejemplo, es netamente judicial. Allá se dará. Y bueno, para continuar y bueno, y para cerrar el tema de materias no transigibles, ¿hay alguna otra pregunta? No, ninguna otra pregunta. Entonces, como les decía, para cerrar esto, en materia no transigible, se puede transigir siempre y cuando no se vulneren derechos. No se renuncia a derechos, no se vulnere derechos, podemos transigir. Ese es el resumen, digamos, en temas de derechos. Ya habrá también disposiciones expresa sobre cada materia, en qué se puede transigir y qué no, pero eso siempre llévense, yo tengo que analizar si se trata de un derecho o no. O en materia penal, ustedes ya saben, el artículo 663 nos dice que es susceptible de conciliación y que no. Ustedes ya saben que en materia penal, tránsito siempre es lo más común en materia penal que se puede conciliar, pero solo en esos casos, solo en el tiempo en que nos dice el COIB y solo en, como nos dice el COIB, en qué tipo de delitos y nada más. Sí, por favor, siempre. Y regresándonos un poco, como les decía, en materia educativa especialmente, es bastante frecuente que quieran acudir a mediar sobre algo que puede constituir un delito, si estamos hablando de un abuso sexual, si estamos hablando de una violación, incluso eso claramente no lo vamos a poder mediar, no existe la mediación en ese tema, no podemos hacer eso, eso es netamente fiscalía. Y también es bastante frecuente, y les aseguro que les va a pasar, que venga una pareja que tuvo un tema de violencia en familia y después digan, no, es que ya le perdoné, ya regresamos y queremos que usted nos haga un acta donde diga que ya no ha pasado nada, que no, ya, no. Si ya hay este tipo de violencia, no se puede mediar en nada, así ya se hayan perdonado, es netamente fiscalía la que debe proceder. Sí, retrocediendo un poquito en estos temas. Y ahora, para cerrar el tema de transigible, siempre podemos transigir en problemas que no conlleven cosas monetarias, que no contemplen derechos. Como les decía, las relaciones entre vecinos, algún conflicto entre padre, alzó la mano Mauricio. Doctora, buenas noches con todos. Una consulta, tal vez hay algún listado o algo previsto donde se diga sí, esto es, y esto no es, esto sí se puede o no se puede, pues eso ya va dando de acuerdo al criterio y a la experiencia. No, como les decía, no existe en la normativa un catálogo que nos diga esto sí y esto no. Está disperso en la normativa y eso ya es aparte de la experiencia, es el conocimiento también, porque aunque no seamos abogados y nos dediquemos a la mediación, tenemos que empaparnos un poquito de la legislación y saber cositas básicas como qué es un derecho y que no saber que un derecho es irrenunciable, no puedo comprar y vender derechos, hablando como les decía, de temas que no son transigibles. Lamentablemente está disperso en la legislación, no existe una lista donde diga esto sí y esto no, excepto, como les decía, en materia penal. En materia penal lo que sí es transigible está en el artículo 663, perdón, y todo lo demás no. Pero en las otras materias no existe una lista, o que yo les pueda decir
revisen este artículo del Código Civil y ahí está todo lo que es transigible. No, está disperso a lo largo del Código Civil, hablando de temas civiles, está disperso en todo el Código de la Niñez y Adolescencia, porque ahí estamos hablando de visitas, tenencia de alimentos, está disperso en toda la legislación. Ahorita hemos hecho un compilado de las materias y los asuntos más frecuentes en mediación. Sin embargo, pueden escaparse, probablemente sí se me hayan escapado materias, porque como les digo, no existe un catálogo, no existe una lista que yo les pueda pasar y decir esto sí y esto no, y que yo pueda revisar. Está disperso en la legislación y hemos hecho un compilado de lo que sí y de lo más frecuente que no. Como les digo, en materia penal es frecuente que concurran a nosotros y nosotros ya sabemos que penal no, excepto lo que nos dice el 663. Es más o menos así. No sé si quedó claro, Mauricio. No sé quién más alzó la mano. Betsaida. Sí, muy amable, doctora, muchas gracias. Gracias. Surge en torno a este asunto, surge una preocupación mía. Yo tuve un caso específico en que existían desavenencias entre condóminos, digámoslo así, en el piso inferior uno, en el piso superior otro. Los condóminos tienen una parte de 15, bueno, una parte de lavandería para un departamento y lavandería para otro departamento. La persona, el condómino de la parte de arriba, del departamento de arriba, vendió su departamento a otra persona. Esta otra persona empezó a crearle problemas, inclusive psicológicos, de agresión, y le exigía, pese a que ya había de palabra, digámoslo así, ya estaba definido que la parte de abajo donde estaban los de la lavandería pertenecía al departamento de abajo. Y la parte de arriba, que viene a ser también bien común, que es el asunto de la terraza, cedía el departamento de abajo porque ya estaba en la lavandería a su favor. Aquí surge el inconveniente. Existe un derecho de parte de los dos condóminos a la cuestión de la lavandería. Y existe un derecho de los dos condóminos en la parte superior de la terraza. Ya no sabiendo cómo hacer, yo personalmente encontré como solución la cuestión de la mediación. La mediación me aceptaron, la mediación se dio. Pero en este caso, tanto la una parte como la otra, por más voluntad que haya, estaban cediendo los derechos que les correspondía a cada uno en cada una de las partes. ¿Qué va a pasar con ese asunto? Se aceptó la mediación, se dio la... como cesión de derechos porque no es que le vendió, yo no le vendí mi derecho al área común. Más bien, lo que yo veo es que hubo un desacuerdo en el uso de áreas comunes, porque el derecho ni está intacto, cada condominio tiene su derecho a uso de áreas comunes. Pero se hubo una desaveniencia en el uso. Pero en este caso es una forma de ceder, porque el departamento de arriba ya no va a hacer uso de la lavandería y le entrega ese derecho al departamento de abajo. Y el departamento de abajo ya no va a hacer uso de la parte de la terraza. ¿Qué va a suceder con esa acta? Yo la veo perfectamente ejecutable porque no es que renunciaron a su derecho sigue intacto. Lo que se pusieron de acuerdo es en no usar. Pese a que el departamento de arriba le dio la posibilidad de que construya en toda el área de la lavandería,
Está cediendo Eso un derecho. habría que revisar porque generalmente en áreas comunes son comunes. No puedo yo decir, hay 10 metros cuadrados, somos 10 condóminos, entonces 1 metro cuadrado es mío. No, las áreas comunes son comunes. Habría que revisar o sea, a fondo el caso, pero yo no le veo que hubo cesión de derechos, sino un acuerdo en el uso. Ahora, si es que podían hacerlo, si es que podía construir, eso sí habría que revisar porque incluso hay regulación del municipio respecto a construcciones. Verá Habría que que en el revisar. municipio, que es un tema que ahorita me surge la inquietud, porque el municipio inclusive dio la posibilidad que se construya de conformidad al acta de mediación suscrita, dio la posibilidad de que se construya en los términos que pidió la otra condómina y dijo solamente en la parte de abajo, no se construirá para arriba. Y lógicamente la otra parte dejó que se construya en la terraza. De hecho, eso ya estuvo construido, ya construyeron los anteriores dueños y vendieron así. Ya, entonces, como le digo, para mí no hubo cesión de derechos, sino un acuerdo en el uso. De ahí, cómo lo hayan aprobado, habrá que ver a fondo cuál fue el acuerdo y bajo qué base legal lo hicieron. Pero viéndolo así, sin haber analizado o saber a fondo los detalles del caso, para mí hubo un acuerdo en el uso que eso sí lo puede hacer, porque los derechos están intactos. Cada condominio tiene derecho al uso de áreas comunes. Ahora, si se pusieron de acuerdo en que yo no voy a usar y yo consentí en eso, correcto. No estoy haciendo uso de mi derecho, pero no es que lo vendí, no es que lo cedí, no es que ya no tengo ese derecho. Lo tengo, solo que no lo hago uso. Ahí está la diferencia. Gracias. Patricia, por favor. Y doctora, muchas gracias. La duda me surge en este tema que desconozco, gracias a la pregunta de la compañera Betsaida. ¿Cuál es ahí el tema de la ejecución? O sea, si yo hago ejecutar esa acta, ¿qué ejecuto? Esa es la pregunta que me surge. No cedí mis derechos. Los detalles del caso, como le digo, cuál habrá sido el conflicto y cuál fue el acuerdo. De lo que yo veo, hubo un acuerdo en el uso de áreas comunes. Pero decirle qué ejecutar no lo sé porque estamos ya hablando de un caso concreto y que no he leído, no sé cuál es el acta, que no podría opinar al respecto. Porque surge la duda, o sea, sí me quedan, ¿no?, en cosas que sean ejecutables en toda acta, doctora. Un acta tiene que ser ejecutable, pero yo tengo que saber, o sea, entiendo, no puedo mediar cualquier cosa, siempre y cuando no intervengan los derechos personales. Pero no es que todo sea ejecutable, pues eso es lo que acabo de entender, ¿verdad? Sí, pero como le repito, no sé exactamente cuál fue el acuerdo, primero el conflicto y después cuál fue el acuerdo en el ejemplo que nos puso Betsaida, que es un caso concreto, para yo poder decirle cómo ejecutar o qué ejecutaron, porque claramente no lo sé. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron y por qué hubo construcciones? No sabemos, porque ni siquiera cuál era el conflicto, si había un conflicto en el uso, un conflicto por construcción, no lo sé. Gracias, doctor. No podría opinar sobre un caso concreto que no he tenido la oportunidad. Mañana han sabido estar a full los sábados. Correcto. ¿Alguna otra pregunta sobre materias transigibles y no transigibles? Yo alcé la manito, ¿será posible? ¿Se me puede dar? Ah, perdón, pensé que estaba alzada desde antes. Por favor, siga. Las demás personas, por favor, bajen la mano para poder dar la palabra a las personas que desean participar. Betsaida y Patricia, por favor, bajen la mano para que no confundirnos y poder dar la oportunidad que participen más personas. Gracias, Carmen. Continúe. Estimada maestra docente, bueno, rato hicieron una pregunta y me parece que fue el compañero Mauricio de la Torre. Para tener un poquito más en cuenta lo que nos da el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, ahí nos habla de las lesiones, más que todo para ya empezar a hacer las pollitas de lo que podemos o no podemos transigir.
lo que podemos transigir. Como otras cosas de que podemos transigir son los alimentos. Entonces, ya vamos haciendo una pollita, ¿no? Ahora sí, lo que yo sí quisiera tomar en cuenta es lo que nos habla sobre la violencia intrafamiliar, que decían que son los casos de que cuando llegan los esposos a decir que ya no quieren más problemas, que ya han arreglado, que ya están felices. Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta es que el desistimiento lo pueden hacer a través de fiscalía, porque nosotros como mediadores no lo podemos hacer. Entonces, también hay que tomar en cuenta que cuando, por ejemplo, la víctima no se acerca a la fiscalía o al juzgado, porque dependiendo de los tipos de violencia, ¿no? Si no se acerca a la fiscalía ni al juzgado para que se realicen las valoraciones psicológicas, las valoraciones socioeconómicas, las pericias de que si le golpeó o no le golpeó, el lado de afectación que tenga la persona, si es que ellos no dan, si es que la mujer o el hombre que son afectados no dan las facilidades correspondientes a la fiscalía, entonces la fiscalía no va a tener un argumento para poder continuar con el proceso. Entonces, ya ese tema, imagino que el fiscal va a solicitar el archivo de la causa o a su vez a través del juzgado van a ordenar un archivo por cuanto no existe la participación o colaboración de una de las partes que sea la parte ofendida, como pueden ser hombres, como también pueden ser mujeres, porque no solamente las mujeres son las ofendidas, ¿no es cierto? Son las ofendidas, sino también son ofendidos los hombres. Entonces, esa es una de las partes que también, o sea, aunque no hay que tomarnos muy a pecho este tema, pero sí, o sea, la explicación sí tiene que ser un poquito guiarles y decirles, no, aquí no se hace esto, pero tal vez esto pueden hacer ustedes, de esta manera pueden solucionar su problema. Porque muchas veces, sí, es decir, que no hay que decir, bueno, aunque pegue, aunque mate, marido es, ¿no? Tampoco hay que quedarse con la esposa o con el esposo solamente por los hijos, sino hay que quedarse en una relación que realmente funcione. Además, hay que considerar que habemos seres humanos que de una u otra manera buscamos la manera de, por ejemplo, si yo me peleo, yo soy hombre o yo soy mujer y le he golpeado a mi pareja. Entonces, para que ya no siga la demanda, yo voy a convencerle, porque es una forma de convencimiento de la otra parte, para que esa persona retire toda la denuncia. Acaba de retirar la denuncia y yo otra vez le golpeo. O sea, se va generando un círculo vicioso. O sea, yo les hablo por las experiencias que se han tenido y se ha visto en muchos casos, ¿no? Entonces, también, de una u otra manera, las personas que sufran de este problema de violencia intrafamiliar, sí deben de estar bien seguros de que si van a volver ya no va a volver a pasar nunca más este tipo de violencias, o a su vez solicitar pues seguir el proceso. Pero hay que recordar que cuando se sigue el proceso y hay una sentencia y no se cumple esa sentencia, el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de los incumplimientos que va de 1 a 3 años para el marido o la mujer que vuelva a pegarle pues, a su pareja. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Y un poquito sí meternos en esta área, porque sí es necesario que todos vayamos aprendiendo, porque también, o sea, yo también sí me gusta leer bastante. Entonces, yo ahí estoy echándole un ojito, y para que nosotros los demás compañeritos hagamos una pollita y vayamos revisando poco a poco y saquemos nuestra propia lista de procesos que hayan como transigir. Eso nomás, Maxita. Muchas gracias, Carmen. Así es, hay materias que son de un interés especial para ciertas personas, hay otras materias que les gustan más a otras personas, hay, como en el derecho hay especialidades, unos se dedican a una rama más que a la otra, unos dominan más una rama más que la otra, y en mediación también tenemos mediadores que nos dedicamos más al tema de familia o al tema societario, de cobro de deudas mercantiles. Hay otros que se dedicarán ahora, como les dije, a la mediación tributaria, que son temas especiales, otros que hacen tránsito. Cada quien tiene su especialidad y eso es lo bonito también de dominar un tema que nos gusta y que nos apasiona. Y también recogiendo lo que nos dice Carmen,
nosotros como mediadores sí podemos dar una orientación, no una asesoría, no, especialmente los abogados nos encanta asesorar, pero sí podemos orientarle, decirle, mire, yo no le puedo hacer exacto eso, yo no lo puedo hacer, no es posible en casos de violencia, pero si quiere, vaya a la fiscalía, expóngale su tema y vea cómo ellos lo pueden hacer ya en tema penal, que ellos son los expertos. Ellos le guiarán a ver cómo puede hacer para usted desistir de su denuncia, ellos les sabrán guiar, les sabrán asesorar sobre las consecuencias de lo que usted piensa hacer y ellos son los encargados. Igualmente, en temas en mediación educativa, a veces se dan temas que yo les digo que pueden constituir delito, por ejemplo, un abuso sexual. Un abuso sexual, nosotros solo pensamos en violación, pero también puede haber toques, tocamientos, digamos, fuera de lo normal, que pueden constituir, que constituyen abuso sexual, que a veces se dan en el ámbito educativo, no los podemos mediar. Si estamos ya hablando de este tipo de cosas delicadas y más entre menores de edad, es únicamente fiscalía. Así les va a pasar también que dicen, no, pero ya nos pusimos de acuerdo, hágame nomás la medición. No, es un tema de fiscalía, especialmente estamos hablando de menores de edad o de tipos de violencia, especialmente todos los delitos son delicados, obviamente, por eso están en el catálogo de delitos del COIP, pero el 663, les repito, nos dice en qué sí podemos conciliar, bajo qué condiciones, qué es y cómo se lo debe hacer. Sí, porque incluso más adelante, si le leen un poquito más abajito al COIP, en el 665 nos dice cómo se debe hacer una conciliación en materia penal. Si estamos hablando de los delitos del 663, estamos hasta en la etapa de instrucción fiscal, lo podemos hacer, pero ahí está cómo se debe hacer, en el 665. Cómo se debe hacer, en qué etapa se puede hacer, ahí está clarito, son 11 numerales del artículo 665, esas son las reglas y así se hace la conciliación en materia penal. Como les decía, en materia tributaria también está clarito cómo hacer una mediación en materia tributaria. Lamentablemente en otras materias no está tan desarrollado, no está tan específico cómo se tiene que hacer. Por eso les decía, lamentablemente está disperso en toda la normativa. No les puedo decir, lean cierto artículo y ya van a saber todo lo que sí se puede mediar, porque no es así, está disperso. Pero sí, lo importante es que ustedes se lleven que los derechos, todo lo que conlleve un derecho no es transigible. Todo lo que conlleve una vulneración de derechos o renunciar a un derecho no es transigible, eso no se lo puede hacer. Y en tema penal, en tema tributario, está muy normado y así se hace y fuera de eso no es posible. Ahora, como les decía, en familia es la materia para mí la más frecuente en mediación y esa sí se le puede hacer, como les decía, siempre y cuando no se vulnere derechos ni se implique renuncia de derechos, se lo puede hacer. Eso es lo que quisiera que se lleven de estas materias transigibles que hemos ya terminado la primera parte de este módulo de principios jurídicos. Hemos llegado al final. Como les digo, sí está disperso, pero es muy bonita la materia, por lo menos a mí sí me apasiona porque estamos hablando de temas muy distintos, llegamos a conocer realidades muy distintas, especialmente en familia, estamos ya hablando de sentimientos, estamos hablando de vulnerabilidades, porque, como yo les decía siempre, en materia de dinero, le puedo condonar incluso el dinero y se acabó el conflicto y nunca más le puedo volver a ver. Pero el padre siempre va a ser padre, el hijo siempre va a ser hijo, la madre siempre va a ser madre. Familia, aunque no quieran, aunque nunca se vean, siempre van a ser. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de familia, sí involucramos sentimientos y bueno, más adelante hay otros módulos donde nosotros vamos a aprender a manejar este tipo de sentimientos, especialmente en familia, lo digo porque podemos encontrarnos ante personas que estén vulnerables, que estén con sus sentimientos a flor de piel, que tengamos llantos, que tengamos sentimientos de encontrados, sentimientos subyacentes.
y veamos por qué están acudiendo a mediación y a veces vamos a ver por qué no quieren llegar a un acuerdo. Muchas veces no es porque no le convenga, es porque tiene un resentimiento dentro. Y eso me ha pasado y muy seguido en materia de familia. No es que no le convenga el acuerdo, lo que no quiere es ceder ante la persona que le hizo daño. En otras palabras, que ella siente que le hizo daño, que la persona siente que, que mi contraparte me hizo daño y yo no quiero ceder, no porque el acuerdo no me convenga, sino porque no quiero mostrarme vulnerable y darle la razón a mi contraparte. Créanme que eso pasa y pasa bien seguido y más adelante en los siguientes módulos van a aprender a cómo manejar ese tipo de audiencias, porque nosotros vamos a ser mediadores y nosotros vamos a toparnos con ese tipo de casos y vamos a aprender muchas técnicas para manejar ese tipo de casos, ¿no? Especialmente en familia, como les digo, que hay sentimientos subyacentes. Cuando hablamos eminentemente de dinero, de una deuda, de una letra de cambio, netamente de dinero, puede ser que sí tenga resentimiento, pero a la final me paga y no le vuelvo a ver nunca más en la vida. Ahí es una diferencia bien grande. Entonces, igual, tenemos que saber manejar todas estas audiencias, estas sesiones de mediación, que eso lo van a aprender más adelante, pero tienen que estar, y lo que les quiero dejar es que tenemos que saber que existe este tipo de casos y saberlos manejar. Entonces, hemos terminado este primer parte del módulo y les voy a adelantar lo que vamos a hacer el día lunes. El día lunes vamos a hablar sobre el registro y funcionamiento de los centros de mediación. Vamos a hablar sobre eso, vamos a ver cómo es el proceso interno del Consejo de la Judicatura para que nos apruebe el funcionamiento de un centro de mediación. Vamos a ver qué condiciones mínimas debe tener un centro de mediación, que eso también está regulado, y vamos a entender por qué está regulado estas condiciones mínimas de un centro de mediación, que vamos a ver que necesitamos una sala con sillas dispuestas, o sea, cositas así que uno parecería que es irrelevante, pero vamos a ver por qué no es irrelevante, por qué está regulado incluso, ¿sí? Eso vamos a hablar el día lunes. Y esa va a ser la primera parte del día lunes. La segunda parte del día lunes vamos a hablar sobre un reglamento de un funcionamiento de un centro de mediación. Yo tengo, déjenme hablar, aquí está, déjenme abrirle. Vamos a analizar un reglamento interno de un centro de mediación. Vamos a hablar sobre cómo elaborar un reglamento interno de un centro de mediación. Es cortito. El ejemplo que les voy a dar, que yo siempre utilizo para fines didácticos, es cortito. Vamos a ver qué debe contener, cómo funciona un centro de mediación. Y para el día lunes les voy a pedir que busquen un reglamento interno de un centro de mediación, de cualquier. En Google pueden encontrar de cualquier centro de mediación, siempre y cuando sea del Ecuador claramente, cualquier tipo, sea público, sea privado, sea adscrito a una universidad, sea adscrito a la función judicial, el que ustedes encuentren. ¿Para qué? Porque vamos a comparar su contenido. Yo tengo aquí un ejemplo, pero me gustaría que ustedes tengan otro propio. Búsquenlo cualquiera, busquen en Google, en Internet, van a encontrar el que sea. ¿Para qué? Para compararlo con el ejemplo que vamos a tener, para enriquecer nuestro conocimiento, para no quedarnos únicamente con el ejemplo, sino ver cómo desarrollaron este tema en otro reglamento. ¿Sí? Esa es la tarea pequeña, busquen cualquiera, el que a ustedes más les guste, sea público, sea privado, no importa, con tal que sea un reglamento interno de cualquier centro de mediación, de cualquier lado, no hay inconveniente en eso. Es solo para fines didácticos, para ir comparando, para ver cómo construyeron el reglamento aquí, cómo construyeron el reglamento de acá, a ver cuál está mejor, cuál nos parece bien, cuál nos parece que está mejor desarrollado, qué le falta a uno o qué le falta al otro. Es únicamente para eso. Les pido que para el día lunes tengan eso. Cualquiera, busquen, no importa si es público o privado, siempre y cuando sea del Ecuador. Sí, Michelle. Disculpas, justamente eso iba a preguntar si tenía que ser
Si tenía que ser qué, perdón. Está importado. Nacional o internacional, que debe ser del Ecuador. Del Ecuador, sí, del Ecuador, de cualquier centro de mediación público o privado, no importa, con tal que sea del Ecuador. El que ustedes encuentren en Google, buscando en Internet un reglamento interno del centro de mediación, el que ustedes encuentren, no hay ningún problema, siempre y cuando sea del Ecuador. Esa es la única condición. Sí, esa es la pequeña tarea para el día lunes, de solo por fines didácticos para comparar, para hacer un poquito de comparación entre reglamentos, y vamos a hablar, como les dije en la primera parte, sobre la constitución, los pasos que da el Consejo de Legislatura para constituir un centro de mediación, para aprobar la existencia de un centro de mediación, y en la segunda parte vamos a hablar sobre el reglamento interno de un centro de mediación. Y de ahí saldrá la tarea. El día lunes les voy a decir cuál es la tarea del fin del módulo y el plazo en que lo vamos a desarrollar y las condiciones de la tarea. No les digo el día de hoy porque de la tarea vamos a hablar el día lunes. Una vez que finalicemos el módulo van a entender cuál es la tarea y vamos a hablar de plazos y de condiciones de la tarea. Por ahora es todo para irnos temprano haciendo honor al día viernes. Si no hay ninguna otra pregunta. No hay ninguna otra pregunta. Entonces, por favor, para el día lunes, busquen cualquier reglamento interno de un centro de mediación, siempre y cuando sea del Ecuador. De cualquier naturaleza, público o privado, no importa, con tal que sea del Ecuador. Esa es la tarea para el día lunes. Y el día lunes continuamos. Y el día lunes, al finalizar el módulo, les diré cuál es la tarea. Muchísimas gracias. Un buen fin de semana para todos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, estimado. Hasta lunes con todo.